Rincón de Mendoza. Damos la bienvenida también, un aplauso grande, a nuestros legisladores, concejales, sindicatos, intendentes, organizaciones políticas y sociales que nos acompañan el día de hoy. Que es el futuro de la Argentina. Un futuro que no puede construirse con recetas impuestas desde afuera, como decíamos recién, ni con decisiones que hipotequen el presente de las mayorías en beneficio de unos pocos. Por eso, esta charla que hemos titulado Fraude Monetario Internacional no es casual. Es una invitación a ponerle nombre a lo que está pasando, a discutir con información, con mirada crítica y sobre todo con compromiso político. Porque sabemos que la deuda con el Fondo Monetario Internacional no fue un error técnico, fue una decisión política, compañeros y compañeras, y es por eso que hoy nos encontramos acá. Seguramente nos lo podrán explicar muchísimo mejor los compañeros. Hoy contamos con la presencia de 3 compañeros y compañeras que vienen dando pelea en el Congreso Nacional, que no bajan los brazos y que estudian, que explican y que acompañan a todo el pueblo argentino. Bien, vamos a presentar ahora a nuestra primera oradora, nuestra compañera y senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, que fue alcaldesa de País, que es legítima de la democracia nacida primera en nuestro país. Pero bueno, voy a tratar de imaginarme las caras. Gracias primero por venir, por estar acá un sábado, 11 de la mañana. Gracias a los compañeros por venir a Mendoza, por acompañar, por militar, por bancar en todo el país. Es muy importante para reencauzar nuestro proyecto nacional que compañeros que están en el Congreso, que son referentes, que se la bancan todos los días, vengan a las provincias a dar la discusión y a tratar un poquito, bueno, del desastre que estamos viviendo con el gobierno de Milei. Ahora sí, ahora nos veo. ¿Cómo están? Yo voy a hablar un poquito del contexto y también hablar de la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa con esta deuda, este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y qué pasa con los mendocinos y las mendocinas? La verdad es que cuando estuvimos analizando el DNU que mandó Milei al Congreso, estábamos con los compañeros en la bicameral de DNU, decíamos que el gobierno tuviera que acudir al Fondo Monetario Internacional significaba que el proyecto económico, si es que lo tenía Milei, estaba acabado o había fracasado. Digo DNU porque les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que un DNU es lo mismo que una ley? Bien. Bueno, esto que entendemos todos los funcionarios del gobierno no lo entendieron. Ya saben más que un secretario de Finanzas, que un diputado nacional, que un senador nacional. Un DNU no es lo mismo que una ley. Y esto es lo que tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué decidimos hacer esta charla y vamos a seguir militando y evangelizando todos los días? Y les pido que todos los que salgamos acá sigamos dando la palabra en la discusión. Porque allá por el 2021, cuando éramos gobierno, decidió Alberto mandar una ley que establecía que para un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional debía pasar por el Congreso y ser aprobado por una ley. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Veníamos del desastre de Mauricio Macri, que nos había endeudado por 57.000 millones de dólares a espaldas del pueblo y a espaldas del Congreso.
proyecto pase por el Congreso no solamente es constitucional, porque ustedes saben que la Constitución dice que los empréstitos con el exterior tienen que ser aprobados por el Congreso. No solamente eso, sino que vaya al Congreso, lo que significa es que se debate de cara al pueblo, ¿no? O sea, si se debate en el Congreso, hay más discusión, no solamente porque nosotros somos representantes de las provincias y del pueblo, sino porque hay más debate público. Entonces, bueno, Alberto mandó la ley, nosotros lo aprobamos y dijimos que era el comienzo del nunca más de la deuda. Si vemos esos debates, teníamos a los radicales, a los del PRO, etcétera, diciendo nunca más al endeudamiento a espaldas del pueblo con esta ley. En ese momento yo agregué que ese nunca más debía ser con los responsables presos. Que nunca más de los militares había sido no solamente un nunca más arraigado en el pueblo, sino con los militares en cara, con los responsables de ese genocidio en la cárcel. La realidad es que nada de eso pasó. Y acá tenemos que hacer la misma culpa nosotros. Nuestro gobierno convalidó una deuda ilegítima, ilegal e insostenible con el Congreso de la Nación. Entonces, esta charla tiene que ver porque, habiendo vivido todo esto, hay que aprender que no nos tiene que volver a pasar. Y para que no vuelva a pasar, primero, los compañeros del Proyecto Nacional y Popular, los militantes, tenemos que ser conscientes de esto. Y segundo, hay que concientizar al resto de los argentinos que los endeudamientos nunca más pueden ser insostenibles y a espaldas del pueblo. Tiene que ser para la grandeza de la nación y para que podamos vivir mejor. Este endeudamiento que hoy nos trae el nuevo Milei no tiene que ser reconocido por la República Argentina. Y los responsables tienen que estar presos. Y si algún compañero o compañera, que yo estoy segura que vamos a volver a gobernar, se le ocurre convalidar este acuerdo, vamos a estar nosotros, los militantes del campo nacional y popular, para recordarle que es un error volver a someternos a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, quiero decirles que ustedes saben, desde el bloque de Unión por la Patria del Senado, esto se lo advertimos al Fondo Monetario Internacional. Les dijimos que si le daban un nuevo endeudamiento a la Argentina con estas condiciones ilegales a nuestro sistema jurídico interno, pero insostenible para el Fondo Monetario Internacional, nosotros desconocíamos esa deuda. Pero volvamos a este nuevo endeudamiento que ayer se confirmó. Este nuevo endeudamiento, que es la tercera crisis de deuda de la historia, la que estamos viviendo, se parece mucho a la segunda crisis, que es la del 2001. Nos vienen a decir que la tercera vez no va a ser la misma, que la tercera vez es la vencida, que por más que se parezca mucho a la segunda, esta vez va a salir bien. Entonces uno empieza a analizar y lo primero que ve es que son los mismos personajes, ¿no? Bullrich, Sturzenegger, Caputo, Franco, pero no solamente del 2018, también del 2001. En el 2001 también estaban los mismos personajes. Pero además de eso, tienen los mismos argumentos. No solamente son las mismas personas, es los mismos argumentos. Si ustedes miran a Caputo, en las conferencias del 2018, en las conferencias de ahora, podemos decir que son los mismos. Van a venir fondos frescos, somos los mejores alumnos, ahora tenemos robustez fiscal. Todos miran el sistema económico nuevo, este programa económico nuevo de la Argentina. Pero no solamente eso,
sino que también vienen con las mismas condicionalidades. Y la realidad es que nunca el dinero alquilado, los dólares alquilados del Fondo Monetario Internacional resolvieron los problemas estructurales de la economía argentina. Más bien todo lo contrario, los empeoraron. Y ahora nos vienen a decir, como decían en el 2018, que no es un nuevo endeudamiento. No es un nuevo endeudamiento estos 20.000 millones de dólares no es un nuevo endeudamiento. Es para paliar el equilibrio en las cuentas del Banco Central. Sí, uno se pone a ver, y yo les voy a decir un ejemplo muy claro. Es como si vos tuvieras una deuda con tu hermana, con tu esposo, con tu mamá, y para cancelar esa deuda vas a Vito Corleone, te endeudás con Vito Corleone y le pagás una deuda a tu mamá, que sabés que tu mamá no te va a cobrar intereses, no te va a dejar sin comer el plato de ñoqui el domingo. La verdad que es fácilmente refinanciable, pero Vito Corleone te lo va a comprar, te lo va a cobrar. O el prestamista del barrio te lo va a cobrar. O el tranza del barrio con el cual te endeudaste te va a cobrar esa deuda, pero con tu mamá era fácilmente negociable. Eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Una deuda que es en peso, que es en intraestado, está yendo al Fondo Monetario Internacional, que sabemos las condiciones que impone, en dólares y por 20.000 millones de dólares más, pero sobre todo pateando la deuda para adelante. Entonces este nuevo endeudamiento que va a tener 4 años de gracia, el próximo gobierno va a ver lo que pasa. Pero ¿saben qué? Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con algo que los argentinos ya conocimos con Mauricio Macri. Este nuevo endeudamiento es un nuevo préstamo político del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei, no a los argentinos y a las argentinas. Y uno dice, ¿pero por qué ahora? Bueno, hay dos cuestiones simples. En mayo teníamos que empezar a pagar capital del préstamo que tenemos que pagar. Y segundo, mañana empieza el calendario electoral de la República Argentina. Mañana vota Santa Fe, el 11 de mayo vota Jujuy, Salta, San Luis, y el 18 de mayo Cava, donde se discute el poder entre el PLO, la Libertad Avanza y nosotros, que creo que vamos a pasar por el medio y vamos a ganar, compañeros. Pero, ¿y por qué les digo que es préstamo político? Además de estos argumentos que estoy dando, ¿por qué digo que es un préstamo político, el mismo préstamo político que le dio el Fondo Monetario a Mauricio Macri? Porque además de ser ilegal en la estructura jurídica interna de nuestro país, no hay razones técnicas para que el Fondo Monetario Internacional vuelva a darle dinero a la Argentina, que cumplió con todas las condiciones que impuso Macri, que después firmó con Alberto y que ahora vuelve a incumplir. Entonces, y les doy un ejemplo chiquito. La Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos el 33% de toda la deuda mundial del Fondo Monetario Internacional. El segundo mayor deudor es Turquía y solamente tiene el 10% de esa creencia. Entonces, y además de todo esto, nosotros todavía no pagamos un solo dólar de capital del préstamo del 2018. Solamente hemos pagado intereses. Para que vean un poquito, ustedes imagínense a los técnicos del Fondo Monetario venir uno y decirle, che, hay que prestarle de nuevo plata a la Argentina. ¿Qué diría un organismo que se dedicara a la estabilidad financiera internacional y a ayudar a los países, como dice el Fondo Monetario, que fue creado para eso? Che, hay que prestarle, pero la Argentina tiene el 33% de nuestra cartera y no pagamos solo, ¿por qué? Y bueno, porque es político y porque hay que sostener al gobierno de Milei este año de elecciones. Pero sobre todo, para que ustedes vean la calamidad de estos tipos y esta tipa que han hecho en la República Argentina solamente del 2018 ahora, no estoy contando
nos han endeudado en 90.000 millones de dólares del 2018 a la fecha. La cuenta es clarísima. Nosotros debemos 15.000 millones de intereses. Esto a mí me da cosa porque al lado de los dos yo hablando de números es como, pero lo vamos a intentar. 15.000 millones de intereses debemos de acá en adelante del plan de facilidades extendidas de nuestro gobierno. Todavía no hemos pagado un solo dólar de capital, nos quedan más o menos 42.000 millones de dólares del de Macri, ¿no? Más 20.000 millones nuevos, eso me da más o menos 77.000 millones de dólares. Pero además, ya pagamos 12.000 millones de intereses. 89.000 millones de dólares es lo que nos han deudado Caputo, Sturzenegger, Bullrich y compañía. Entonces, compañeros, esto no es un préstamo, esto es un saqueo. Y es un préstamo político que lo deberá pagar Milei y sus aliados de ahora, pero no el pueblo argentino con su trabajo. Porque si el Fondo Monetario Internacional decidió afiliarse al PRO en el 2018 y ahora pasarse a las filas de la Libertad Avanza, como muchos del PRO y del radicalismo, bueno, que lo paguen con su fortuna o que lo paguen con cárcel, pero el pueblo argentino no tiene por qué bancar los préstamos políticos del Fondo Monetario Internacional. Bueno. Y a todo esto, ¿qué pasa en Mendoza? Bueno, esto del sobreendeudamiento extranjero, y acá lo veo a Nico Aroma, que vivimos, y a Pablo, que vivimos hablando de esto. Esto del sobreendeudamiento extranjerizado en dólares, los mendocinos lo conocemos muy bien. Hace 10 años que gobierna Cambia Mendoza, el radicalismo, ya no sabemos qué razón social decirle porque ahora están alineados a Milei. Bueno, la cuestión es que desde que comenzó a gobernar Cornejo esta provincia, la deuda pública ha crecido y sobre todo se ha extranjerizado. Cuando en el 2015 empezó a gobernar Cornejo, el peso de la deuda en dólares, el total de la deuda en dólares era de un 15%. Hoy, de ese total de la deuda, el 85% está en dólares. Entonces, nosotros, los mendocinos, sabemos muy bien que ese peso de la deuda de la provincia de Mendoza no es solamente un problema financiero, sino que es un problema de la economía real y sobre todo es un problema social y que se ve reflejado en los números del presupuesto año a año y que lo vemos reflejado hace más de 10 años en todos los barrios de la provincia de Mendoza, con la retirada del Estado provincial en todos los servicios que debería brindar. Acá la veo a Marisa Garnica haciendo así, que es nuestra referenta en el Observatorio de Seguridad. Porque claramente la retirada del Estado tiene que ver con la seguridad o la inseguridad que vivimos en los barrios de la provincia de Mendoza. Entonces, la herramienta que tenía el gobierno provincial para intervenir en la economía real o en los temas estratégicos de la provincia de Mendoza ya no la tiene, por voluntad y por incapacidad financiera. Entonces, para dar dos ejemplos en números, del 2015 al 2021, al 2022, el presupuesto educativo en la provincia de Mendoza ha bajado en términos reales un 38%. Eso se ve reflejado no solamente en la infraestructura escolar, en la tasa de leche a los pibes, sino también en los salarios de los docentes de la provincia de Mendoza. El año pasado, en el 2024, fuimos la provincia con peores salarios docentes del país. Otro ejemplo, la salud. Otro ejemplo, la salud. En la salud, desde el 2015 hasta el 2022, en términos reales, el presupuesto de la provincia ha bajado un 25%. ¿Y eso en qué le perjudica en la realidad cotidiana de los mendocinos? Y que
es a la baja, que se están yendo a trabajar a otras provincias o incluso a Chile, porque ya ser médico y tener un título universitario no te da un salario digno en la provincia de Mendoza. Y además la prestación de servicios en picada. Entonces, la realidad que tenemos los mendocinos y las mendocinas es que le podemos contar al pueblo argentino, no solamente con nuestras vivencias propias, que no es un Excel o un problema financiero, sino que la deuda pública extranjerizada tiene que ver con la economía real y con la sociedad y la cotidianidad nuestra de absolutamente todos los días. Pero la mala noticia para los mendocinos, los que vivimos acá, es que a partir del martes vamos a tener una doble espada de Damocles. La deuda pública de Cornejo dolarizada y la nueva deuda con el Fondo Monetario de Milei. Así que esto que estamos tratando de dilucidar entre todos y todas, tenemos que salir a decirlo para programar una alternativa a Cornejo y ponerle límites a Milei estas elecciones del 2025, compañeros y compañeras. Estas elecciones tienen que elevar a compañeros y compañeras de la legislatura y a nivel nacional, compañeros que sepan que van a poner límites a Milei y que van a generar una alternativa en la provincia de Mendoza para que no gobierne más el cornejismo que nos hambrea todos los días de nuestra vida. Yo quiero decirles para terminar, porque todos nos vamos a usar estos cracks y genios, yo quiero decirles que no quiero ser apocalíptica, pero que este nuevo endeudamiento de Milei, del gobierno de Milei, este nuevo préstamo político del Fondo Monetario Internacional, es un saqueo. Que cuando fueron al gobierno no querían decirnos las condiciones que les habían puesto al firmar. Y todos sabemos que uno de facilidades extendidas, ya sabemos lo que trae. Ya él empezó a decir, o sea, acá veo a los compañeros y a las compañeras de Jubilpen, levanten la mano, los compañeros jubilados, genios, que nos marcan el camino. Ayer ya sabía que una de las condicionalidades, que son las mismas de siempre, es cambiar el sistema jubilatorio de la Argentina. Sabemos el ajuste, sabemos la devaluación, que decían que no, ya está, ahí, el lunes. Sabemos cuáles son las recetas que imponen a todos los países sin importar nada ni nadie. El problema es que no sabemos qué más hay. ¿Qué más han firmado? Porque eso es lo que se sabe. Ahora, lo que no se sabe, ¿acaso habrán y el lunes viene alguien muy importante de los Estados Unidos? ¿A qué? Muchos dicen a respaldar qué, si ya le dieron el préstamo. ¿A ver qué? ¿A qué? Entonces, ¿qué privatizaciones, qué empresas públicas de la Argentina han comprometido? ¿Qué recursos naturales han comprometido? ¿Se comprometieron en el 2001, como en el 2001, a recortar los salarios de los jubilados y jubiladas? ¿A recortar los salarios de los estatales? Bueno, eso, compañeros y compañeras, es lo que estamos atravesando. Es lo que vamos a dilucidar. Y lo peor que quiero decirles es que lo peor no pasó, que es lo que viene. Es lo que viene. Ahora, muchos me preguntan, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Repito, no quiero que nos vayamos acá con una sensación de lo que estamos viviendo, que es la incertidumbre, es la fragmentación, es todo lo que estamos viviendo que lo tenemos que reconocer para cambiarlo. Yo me pregunto, otra pregunta que me hago es, ¿cuánto le van a durar estos 15.000 millones de dólares que vienen el martes a Caputo? Creo que en el 2018 le duró 3 meses, los 15.000 millones, aproximadamente. Bueno, toda esta
venimos viviendo, que no es una incertidumbre solamente de Mendoza o del campo nacional y popular, ni de la Argentina. Yo diría que es global. Estamos viviendo una época en donde el presente parece extenderse en el tiempo, ¿no? Y que el futuro no termina de llegar y que incluso a veces no lo podemos imaginar del todo. Entonces este presente que nos abruma, todos decimos, bueno, es el fin. Es el fin de que nuestras consignas que antes convocaban, como era la revolución, la distribución de la iglesia, de la riqueza, todas esas consignas que convocaban a nuestros compañeros y compañeras y que ahora parece que nadie se alerta, como que estamos anestesiados, como que esta fragmentación ha hecho de nosotros que aceptemos dado lo que nos viene impuesto como irrenunciable, ¿no? Y yo acá creo que desde la doctrina peronista del campo nacional y popular nosotros tenemos mucho que decir. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad, como dice Cristina, de recrear un programa nacional. Un programa nacional. Y acá Mendoza un programa provincial en sintonía con ese programa nacional. Que reorganice ese dolor, que encauce esa angustia, esa rabia, ese enojo que sentimos todos. Y que le dé sentido a las nuevas demandas que no hemos sabido satisfacer. Entonces ahí cuando nosotros enfoquemos ese enojo, esa angustia, esa desesperación en ese nuevo programa nacional y provincial, es cuando el peronismo empieza a ver que en donde todos los demás ven ruinas, nosotros vemos materiales para reconstruir a la nación. Donde todos los demás ven el final, nosotros vemos un nuevo punto de partida, compañeros y compañeras. Ese futuro que parece que no llega, está esperando que la voluntad política de los militantes y sobre todo de los dirigentes empuje para que vuelva a haber futuro para los argentinos y las argentinas. Entonces yo le invito a todos y a todas a volver a creer que el peronismo, que el campo nacional y popular, que las fuerzas progresistas, que todos los que creemos que hay un destino común diferente al que nos impone Milei y Cornejo en la provincia de Mendoza, empujemos juntos, porque hay mucho que decir para el peronismo, pero sobre todo, compañeros y compañeras, hay mucho por hacer. Así que con el ejemplo, para adelante, siempre para adelante en la provincia de Mendoza, que vamos a transformar la realidad a partir de este momento. Muchas gracias a todos por haber escuchado a este tema. Clarísima, como siempre. Estoy viendo acá a dos compañeros a los cuales vamos a saludar entre todos. Adolfo Bermejo, diputado nacional, también Fernando Urieta, intendente de La Paz. Y vamos a continuar con las exposiciones. Es el turno de Itaí Akman, diputado nacional, economista y militante comprometido con una mirada económica al servicio del pueblo, referente del Frente Patria. Un aplauso grande y lo dejamos con ustedes. Buenas, bueno, hola a todos y todas. La verdad que es un enorme gusto estar acá con todos ustedes. Gracias, Anabel, por la invitación, por la iniciativa. Nos encontramos ahí con Julio y con Anabel en la bicameral cuando vinieron a funcionar el Ministerio de Economía, peleamos un ratito. Supongo que a partir de eso salió un poco la idea. Así que está buenísimo estar haciendo esta actividad, esta iniciativa, esta charla. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, yo voy a compartir con ustedes. Seguramente nos vamos a complementar con Julia, algunas reflexiones. Primero una sobre como un poco de la historia, ¿no? De esta deuda con el FMI, no desde que volvimos, desde que entramos al fondo allá muy atrás, en la revolución fusiladora en el 57, ni en la historia de la deuda externa argentina desde el empréstito con la Lehman Brothers,
porque sería, aunque es una forma de ver la historia argentina, la historia de la deuda externa es una forma de leer la historia argentina en su conjunto. Esto no es un problema nuevo, no es un problema de teoría, no es un problema que nos atraviesa a lo largo de toda nuestra historia. Pero me refiero a la historia de esta deuda del FMI que un poco hablaba desde el 2018, y después una reflexión sobre qué relación tiene este acuerdo con el FMI, con el esquema macroeconómico del gobierno de Milei, y por último, por qué no es cierto, como escuchamos ayer al ministro Caputo, no sé quiénes tuvieron la desgracia ayer de sintonizar la conferencia de prensa. Yo no tuve otra que traerme la completa de Caputo, Bausili y después Milei. Ayer fue un combo, un viernes, una tarde de un viernes soñado. Apareció Bausili, sabe hablar, tiene voz, en el Congreso no tuvimos el gusto todavía, ni de Caputo tampoco. Pero decía por qué, a diferencia de lo que dijo ayer Caputo, este acuerdo no es el resultado del éxito de la política económica, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces empiezo por el primer punto. Ustedes saben, hay una historia antes del acuerdo con el FMI que hace Macri, una fecha que yo diría que es donde arranca todo, que es el 31 de marzo del 2016. ¿Quién sabe qué pasó ese día? Ese día, el Senado de la Nación votó una ley a través de la cual el gobierno de Mauricio Macri, que apenas tenía menos de 4 meses de gestión, le pagaba cash, contante y sonante, la deuda que la Argentina, el reclamo que tenía sobre la Argentina, los llamados fondos Mitre. Ustedes recordarán, uno de los principales hechos, conflictos que atravesó el último periodo del gobierno de Cristina fue el conflicto de los fondos Mitre, que le impedían a la Argentina poder acceder a los mercados financieros internacionales, como lo hace más o menos cualquier país más o menos normal, porque teníamos, producto del default de 2001 que comentó recién Anabel, todavía, a pesar de las reestructuraciones, esa espada de Damocles también de los fondos Mitre. Y por supuesto, y la justicia norteamericana que le fue funcional. ¿Por qué digo que ahí empieza esta historia? Porque ese día en que la Argentina saldó esa deuda, o ese reclamo, empezó un esquema macroeconómico durante el gobierno de Macri que hizo que la Argentina se convierta en el país emergente que más deuda externa emitió en todo el mundo, año 2016 y año 2017. Lo pudo hacer, entre otras cosas, porque efectivamente hacia el año 2015 la Argentina tenía un nivel de deuda externa extremadamente bajo, ¿no? Yo sé que esto ustedes lo tienen claro, pero es una discusión pública que vuelve permanentemente, donde vienen algunos del otro lado y dicen: no, mentira, Cristina se fue con 200.000 millones de dólares de deuda, es mentira que hubo desendeudamiento y todas esas cosas, toda esa zaraza, que en realidad lo relevante, porque en esto se hacen muchas trampas en economía con los números, y la tragedia de la historia económica argentina no tiene que ver con la deuda pública en su conjunto. Un Estado en realidad no tiene una deuda, tiene muchas deudas. Tiene deuda en monedas extranjeras, deuda en monedas locales, tiene deuda con acreedores externos, tiene deuda con acreedores locales, tiene deuda intrasector público, como explicaba recién Anabel, entre el Tesoro y el Banco Central. Lo que nos complicó la vida a nosotros históricamente es la deuda externa. No es la deuda, es la deuda externa. Y la deuda externa, que se puede medir como la deuda que tiene un país en moneda extranjera, en el 2015 era una de las más bajas de la historia. Tanto es así que una persona que después fue ministro de Economía de Macri, en un video que fue muy viralizado, entre otras cosas por Cristina reiteradamente, decía que el punto de partida del gobierno de Macri era que tenía un nivel de deuda ridículamente bajo. Habrán visto ese video donde él dice tanto a nivel del Estado como de las empresas, como de las familias. Bueno, ¿qué quería decir eso? Que podemos endeudar. Ojo, él no estaba haciendo un elogio al gobierno de Cristina, ¿eh? No estaba diciendo Cristina nos dejó un país horrible, pero nos dejó algo bueno que fue el desarrollo. No. Él dice, éramos un país tan estrafalario, estaba tan mal todo, que como nadie nos prestaba no teníamos deuda. Lo decía como algo negativo, ¿sí? Era una crítica. Pero decía, bueno, entonces podemos endeudar. Y efectivamente, sacándose encima los buitres, Macri endeudó a la Argentina en un proceso
de los más intensos del endeudamiento de la historia argentina. Anabel recién decía la crisis del 2001. Entre el año 76, cuando empieza la última dictadura militar, que empieza el proceso de endeudamiento, y el año 2001, donde vuelve a Rosa, ahí pasaron 25 años. Con dos ciclos de endeudamiento muy marcados en la dictadura y después en los 90. Pero pasaron 25 años. Acá, en 2 años, Macri llevó a la Argentina de una situación de desendeudamiento a una nueva crisis de deuda. ¿Por qué lo hizo? Porque el esquema macroeconómico diseñado por Macri en ese momento, y me interesa marcar esto por las enormes similitudes que tiene con lo que estamos viendo hoy. Era un esquema en donde, básicamente, ¿qué hizo Macri para bajar la inflación? Hizo algo que muchos gobiernos habían hecho antes, y que es exactamente lo que hizo este gobierno. Dejó, después de hacer un ajuste y una devaluación, el dólar quietito, planchado. No hace falta ser economista en Argentina para saber que si el dólar está quieto, los precios tienen que estar más o menos quietos, y cuando el dólar se empieza a mover, los precios se mueven, ¿no? Esto lo sabe cualquier argentino o argentina de pie. Dejó el dólar planchado 2 años, financió ese dólar que se iba apreciando, se iba volviendo cada vez más barato, con deuda externa. De repente para los argentinos era muy barato irse de vacaciones a Brasil, cualquier parecido con lo que estamos viviendo hoy. De repente empezó a ser muy conveniente, a lo mejor para unos mendocinos, cruzar la cordillera y comprarse algo en Chile porque está barato y volver. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo hoy. Y ese modelo, que garantizaba una tasa de interés en pesos muy superior a la tasa de devaluación, que era prácticamente nula porque el dólar está planchado, generó una fabulosa ganancia financiera llamada, como decía la señora antes, efecto carry trade o la bicicleta financiera. Tipos agarrando, poniendo la guita en algún instrumento en pesos, ganando la tasa de interés y luego convirtiendo esos pesos a dólares. Si yo hago una inversión en pesos, vamos a decir un ejemplo del año 2016 de Macri, que me da una tasa de interés anual, vamos a decir del 35%, gano 35%, y cuando me voy, el dólar vale lo mismo que valía cuando yo empecé la inversión, eso es lo mismo que me den una tasa de 35% en dólares. ¿Se entiende? Porque yo puedo comprar un 35% más de dólares de lo que tenía cuando empecé la inversión. Son tasas de interés que obviamente usurarias que no existen en ningún negocio en el mundo. Ese esquema insustentable de la bicicleta financiera se financió con deuda y con deuda externa. Como decía antes, fuimos el país que más se endeudó. Eso duró 2 años y llevó en 2 años nada más a la Argentina una crisis de deuda. ¿Y qué hizo Macri cuando llegó esa crisis de deuda? ¿Qué hizo Macri cuando los mercados dejaron de prestar a la Argentina porque veían que al gobierno se le iba la mano y estaba tomando mucha deuda y no la iba a poder pagar? Fue lo que hacen estos gobiernos, que es lo mismo que está haciendo este gobierno ahora, fue corriendo a pedirle un rescate al Fondo Monetario Internacional. Ahí empieza esta historia. El FMI, en el gobierno de Macri, esta deuda es el resultado de un modelo económico, de un esquema macroeconómico que funcionó durante 2 años de sostener una bicicleta financiera financiada con deuda externa. Tanto fue político, como decía Anabel, ese crédito, que a Macri le dieron primero 50 y después en un segundo acuerdo 57.000 millones de dólares, de los cuales terminaron entrando 45, que es lo que habían desembolsado hasta el año 2019 cuando Macri dejó el poder. 57.000 millones de dólares. Nunca en la historia del Fondo Monetario Internacional hubo un crédito de esa envergadura. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Y como bien decía Anabel, de ese momento hasta hoy, la Argentina ya lleva pagados aproximadamente 12.000 millones de dólares de intereses en estos 7 años, sin haber devuelto un solo dólar. ¿De qué nos sirve ver? No estoy hablando de lo que pasó hace 50 años, no estoy hablando de lo que pasó hace 20 años, estoy hablando de lo que pasó anteayer. Y la Argentina, casi en un loop, ¿no? En una repetición, con muy poco tiempo de duración de intermedio, está volviendo a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Milei? ¿Cuál es el éxito económico de Milei? Bajó la inflación. ¿Y cómo bajó la inflación Milei? Haciendo exactamente lo mismo, con vías distintas, podemos discutir más técnicamente, bueno, él hizo un ajuste fiscal
Macri lo había hecho, pero fue más realista lo cambiario, Macri hizo yo lo cambiario, pero más allá de los caminos, hizo esencialmente, en términos de modelo económico, exactamente lo mismo. Logró una estabilidad cambiaria, dejó el dólar quieto, habilitando una visibilidad financiera fenomenal, y con el dólar quieto logró que la inflación tienda a bajar. ¿Cómo financió Milei? Milei esto no lo va a reconocer nunca, Caputo tampoco, porque ellos están convencidos de que la inflación bajó porque hicieron el ajuste fiscal más importante de la historia, y etcétera, etcétera. Pero la verdad, y esto lo reconocen incluso hasta los propios economistas liberales, que Milei bajó la inflación con el mismo mecanismo. ¿Y cómo financió Milei? Así como Macri lo financió con deuda externa. Bueno, Milei no podía hacer exactamente lo mismo, porque no partía del 2015 como partió Macri, partía del 2023. El primer semestre lo zafó porque produjo una recesión fenomenal en la economía argentina después de la mega devaluación que hizo en diciembre apenas asumió. Zafó el primer semestre. No había una demanda de dólares y podía el dólar más o menos quedarse quieto. Pero ya en junio, julio del año pasado, ese esquema se empezó a agotar. Los que siguen más o menos la noticia económica recordarán que en ese momento los dólares paralelos empezaban a subir, la brecha, ¿no? La diferencia entre el precio del dólar oficial y los dólares paralelos empezaron a subir. ¿Y qué hizo? Y empezó a haber mucha incertidumbre de che, este esquema macroeconómico que funcionó en el primer semestre, que logró planchar el dólar, en el segundo semestre va a estar difícil que lo sostengan. ¿Qué hizo Milei? Hizo un blanqueo el más generoso de la historia argentina prácticamente, por lo cual entraron 30.000 millones de dólares aproximadamente. Y ese segundo tanque, el primer tanque fue la recesión, el primer tanque de oxígeno, el primer semestre. El segundo tanque, el segundo semestre del año pasado, fue el blanqueo, que le dio dólares para sostener el tipo de cambio. Ojo, no el blanqueo de manera directa, sino el blanqueo a través de un endeudamiento nuevo, que es el endeudamiento privado. La Argentina voló el crédito en dólares. Los que blanqueaban, ponían la guita en cuentas y los bancos empezaban a prestar esos dólares a empresas que se endeudaban en dólares. Y esos dólares que las empresas tomaban, los cambiaban por pesos y entonces el Banco Central compraba reservas y más o menos le permitía sostener el tipo de cambio. Algunos estarán pensando, che, esas empresas que tomaron créditos en dólares de manera muy intensa durante el semestre del año pasado, ¿no habrán agarrado esos dólares? ¿Los habrán cambiado por pesos? ¿Los habrán puesto en algún instrumento financiero en pesos? ¿Y ahora serán los que están queriendo salir para realizar su ganancia financiera? El blanqueo también fue un fabuloso negocio para financiar la bicicleta financiera en el segundo semestre del año pasado. Y llegamos a este verano, y llegamos a estos meses, donde ese segundo tanque de oxígeno también se acabó. Como se le acabó a Macri la deuda, se le acabó a Milei el tanque de oxígeno del blanqueo. Y otra vez los mercados empezaron a decir, che, este esquema macroeconómico que funcionó en el 2024 está empezando a hacer un poco de ruido. ¿Y qué hizo el gobierno de Milei? Fue corriendo a pedirle al Fondo Monetario un rescate para sostener el esquema. El apuro del gobierno, la desesperación del gobierno por un nuevo crédito con el fondo, se explica por la necesidad de sostener este esquema macroeconómico de bicicleta financiera que sostuvo Macri durante sus primeros 2 años y que sostuvo Milei durante su primer año. No puede hacerlo sin este tercer tanque de oxígeno, que en este caso es esta deuda que ayer se anunció. ¿Se entiende más o menos? Fíjense esto. Ayer Caputo decía, en realidad nosotros ya teníamos clarísimo, hace 8 meses que venimos pensando en esto, lo tenemos cerrado con el fondo hace 8 meses, es mentira que estamos apurados, estamos desesperados. ¿Ustedes piensan que el gobierno de Milei, a 5 meses de las elecciones de octubre, quería sacar el cepo? El día que la inflación volvió a subir, fue 3,7, el dato, salió ayer el dato de inflación en marzo, quería hacer una devaluación, como va a ocurrir el lunes, que se le vuelva a complicar los datos de inflación de cara a la elección de octubre. ¿Quería eso el gobierno? Esto que está pasando hoy es el resultado de un plan exitosamente diseñado que ahora está en su fase 3. No, es el resultado de un gobierno desesperado que frente al fracaso de un esquema que no es sustentable en el tiempo, sin estos combustibles, sin estos tanques de oxígeno, tiende inevitablemente a explotar.
Este esquema macroeconómico que tiene Milei, que es muy parecido al que tuvo Macri, tiene como una característica que es, por su naturaleza, no es sustentable en el tiempo. Cristina dice, es como un yogur, ¿no? Dice, esas analogías. Tiene fecha de vencimiento. Obvio, los economistas no podemos predecir con precisión cuál es esa fecha. A diferencia del yogur, no dice, esto explota el 4 de octubre de 2025. Si supiéramos eso, no estaríamos acá, estaríamos haciendo un negocio bárbaro. Pero que explota, explota. ¿A Macri le podría haber explotado 6 meses antes? ¿O 6 meses después? ¿O 1 año después? Sí. Pero que le iba a pasar lo que le pasó, le iba a pasar. No fue un accidente lo que pasó en abril del año 2018 que llevó a Macri ahí al fondo. Y no es un accidente lo que está pasando ahora. Esta nueva deuda, ¿y por qué decimos que es nueva deuda? No solamente por la trampa esta que explicó Anabel con la analogía familiar de esto que le pido prestar al fondo para pagarle una deuda a mi primo, que sería el Banco Central, ¿no? Del Tesoro. No es solamente falso que eso no hace que la deuda se mantenga fija, por lo que decía antes, lo que importa es la deuda externa. La deuda externa en moneda extranjera con acreedores de afuera, sino también porque, a diferencia, por ejemplo, del acuerdo que discutimos en el año 2022, a Anabel y a mí nos tocó discutirlo en el Congreso, nos tocó no votarlo en el Congreso, pero el acuerdo del 2022, por lo menos, tenía un esquema que implicaba una refinanciación, es decir, venía un vencimiento del FMI de X cantidad de miles de millones de dólares y el FMI te desembolsaba y vos por eso le pagabas al fondo. Entonces, más allá de las discusiones que tuvimos sobre el acuerdo y nuestras críticas, no aumentaba la deuda con el FMI. Por lo menos ese acuerdo no aumentaba la deuda, pateaba, refinanciaba y tenía un montón de problemas y un montón de discusiones, pero no aumentó la deuda. Este acuerdo aumenta la deuda. Este acuerdo es una nueva deuda con el FMI, no es una refinanciación de la deuda del 2018, es una nueva deuda. Recién habrá hecho una cuenta así de almacenero. Imagínense si Caputo se patina como se patinó en el 2018, es notable que sea la misma gente, es notable que sea la misma gente, que son endeudadores seriales, imagínense que Caputo se patina en los próximos meses, de acá a las elecciones, de acá a fin de año, los 15.000 palos que el FMI le va a dar este año, ¿no? El acuerdo por 20, pero este año le van a dar 15, que son además lo que tiene libre disponibilidad para usar. Bueno, cuando tengamos que pagar la deuda con el FMI del acuerdo anterior, vamos a ver todo el capital que debíamos del acuerdo anterior más estos 20. No es que una cosa cancela la otra, es una nueva deuda. Y es muy interesante, no me quiero poner a. Salió ayer el acuerdo, obviamente uno lo leyó muy rápido, pero cuando uno hace un acuerdo en el fondo tiene un montón de metas, ¿no? Este acuerdo tiene una meta de acumulación de reserva donde le pide al gobierno que para fin de año sostenga en el Banco Central 8.900 millones de dólares, ¿no? Esa es como la meta de acumulación de reservas. Pero cuando uno se da cuenta de lo que le van a dar, lo que le va a dar el FMI, lo que le van a dar otros amigos multilaterales y lo que tiene que pagar la Argentina, el saldo te da más o menos parecido. ¿Por qué les cuento esto? Porque el objetivo que tiene que cumplir el gobierno para el fondo es que lo que le va a sobrar entre lo que el fondo y otros organismos multilaterales le den y lo que tiene que pagar, se mantenga más o menos en el Banco Central. Esto es como agarrar a un jugador, ¿no? Vamos, un ludópata, un jugador compulsivo, y decirle, mira, che, yo te voy a prestar un palo, y vos lo único que tenés que hacer es que en diciembre ese palo lo tengas en el bolsillo, no vayas al casino. Si lo tenés en el bolsillo, cumpliste el acuerdo. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Caputo? Bueno, después nos van a decir, no, el fondo se va a hacer una autocrítica, va a decir, no, el gobierno administró mal los recursos, no nos dimos cuenta. Estamos repitiendo la historia casi en forma continua, casi sin paréntesis, casi sin mediación, y es exactamente lo mismo.
Sí, ya lo dijo Anabel, lo mandó preso todo. Bien. Las presos no lo hubieran vuelto a endeudar. Sí, tal cual. Bueno, voy con el último punto. ¿Por qué digo que esto no es el resultado de un éxito, sino un fracaso? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice, hicimos la fase 1, que era la ajuste fiscal, y ahora tenemos esta fase. El acuerdo implica, yo acá me hice un punteo muy... En la salida del CEPO, que es obviamente algo que el gobierno en todo caso pensaba hacer después de las elecciones, va a haber una devaluación el lunes, no sabemos de cuánto. Implica, el objetivo de que le decía recién, implica más ajuste. Esto es importante. El gobierno ya anunció ayer que va a aumentar el superávit fiscal, es decir, va a ser el ajuste que vimos el año pasado, ese ajuste que todos sufrieron, el ajuste sobre los jubilados, el ajuste sobre el sector público. Bueno, el gobierno nos está diciendo, el relato del gobierno era, bueno, hubo que hacer eso para sanear la economía, pero ahora viene la parte en donde vamos a crecer y todo va a mejorar. Bueno, el gobierno ayer dijo, no, va a haber más ajuste, no alcanzó el del 2024. Y el gobierno dijo, vamos a aumentar el superávit fiscal, es decir, vamos a hacer más ajuste, y el acuerdo del fondo dice que el gobierno tiene que ir hacia una meta, en el mediano plazo, de 2,5 puntos de superávit fiscal. O sea, más ajuste. Y mi idea ayer lo anunció en su cadena nacional, vamos a hacer más ajuste. Dice el acuerdo que el gobierno tiene que mandar una hoja de ruta para acelerar el proceso de privatizaciones que estaban en la ley bases, en el anexo de la ley bases. Tiene una reforma fiscal, no dice detalles, pero se va a venir una reforma fiscal, una reforma previsional, como decía Anabel, va a mandar el gobierno una reforma previsional. Un montón de otros temas. Esto es el paquete clásico. ¿Vieron cuando todo el tiempo discutimos? No, el fondo ya no es como antes, cambió. Uno puede agarrar todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, son prácticamente siempre iguales. Y siempre la dinámica es la misma. El gobierno hace el acuerdo, después sale mal y después el FMI se hace una autocrítica, ¿no? En la última autocrítica que se hace el FMI, muy interesante, porque así como en el acuerdo de 2018 denunciábamos que el FMI ha violado sus propios estatutos, ¿se acuerdan? Porque se supone que el fondo no le puede prestar dinero y seguir desembolsando dinero a un país que está en situación de fuga de capitales, de salida de capitales. Hay otra parte del Estatuto del Fondo Monetario donde dice, no, el estatuto de los criterios, donde dice que los países que piden mucha deuda, se llaman criterios de acceso excepcional, cuando un país pide mucho más de lo que podría pedir, hay condiciones, y una de esas condiciones establece que tiene que haber un amplio consenso político y capacidades institucionales para llevar adelante ese programa, ¿no? Bueno, en la última crítica que se hace del Fondo Monetario, dice, la verdad que nos equivocamos porque le dimos un préstamo a un gobierno y no nos dimos cuenta que no tenía respaldo de todo el sistema político. 7 años después, le dan una deuda a un gobierno que no tiene ningún tipo de respaldo y consenso en el sistema político, y encima convalidando que lo haga a través de un DNU cuando hay una legislación nacional que lo obliga a hacerlo por ley. O sea, las autocríticas del FMI no sirven para nada. Porque efectivamente el Fondo Monetario es un organismo político y hoy lo que fija es la política. Cierro con esto. Y con un comentario que me permita un poco más político, porque obviamente ustedes, muchos son militantes o simpatizantes o adherentes a nuestra fuerza política, el peronismo, a la Fuerza Popular. Esta va a ser una discusión muy importante de esta Argentina y de estas elecciones incluso, nacionales. Nosotros, si tuviéramos que hacer un balance autocrítico del 2019, hay muchos puntos, pero por lo menos en mi opinión, un punto sobresaliente es que no tuvimos la capacidad de definir una estrategia de posicionamiento claro respecto a qué íbamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Y como ustedes saben, eso fue un gran problema en el gobierno del Frente de Todos. En la Argentina que se viene en los próximos años, en estas elecciones de octubre nacionales,
la discusión de qué va a ser la política argentina, de qué va a ser la sociedad argentina, de qué va a ser el próximo gobierno con el FMI, para mí es una discusión, punto número 1, tope de los temas de relevancia. Porque yo recién hacía una analogía con macrismo en lo económico, pero también vale en lo político. Nosotros vemos el macrismo, y cierro con esto, con el diario del lunes, entonces ya sabemos que fracasó, que fue un desastre. Pero en el año 2017, Macri también había llegado a las elecciones bajando la inflación, el dólar barato, la gente se iba de vacaciones a Brasil, sacaban pasaje imperial del mundial, y ganó las elecciones legislativas. Yo los invito a recordar cómo era la Argentina de esa segunda mitad del 2017. Macri tenía la reelección asegurada. La discusión era, me acuerdo, todos los analistas políticos, todos los analistas económicos, era, ya está, el macrismo con esto tiene la reelección asegurada. La discusión era si después de los 8 años Macri venía Vidal o Larreta. Esa era la discusión. El kirchnerismo muerto. Cristina había perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó? 6 meses después volvió todo por los años. ¿Por qué les digo esto? Porque también estamos llegando a una elección de medio término, donde, no sé, capaz que Milei le vamos a poner en las elecciones, capaz le damos pelea, pero no nos volvamos locos por eso. Lo que se discute en la Argentina en este momento es qué oposición tiene Milei. ¿Qué oposición tiene Milei? Porque nada de esto hubiera pasado si en el Congreso Nacional, hay que decirlo, lamentablemente, Unión por la Patria es una minoría grande, tenemos 34 senadores, tenemos 98 diputados, pero una minoría. Y hemos quedado en minoría en la discusión sobre el dinero de la deuda, y hemos quedado en minoría cuando Milei vetó la ley para el financiamiento universitario y para la recomposición de los jubilados, y hemos quedado en minoría cuando se discutió la ley bases. Entonces, como Milei pudo lograr que una parte importante del sistema político le sea funcional, nosotros necesitamos, así es compañera, vinieron con ganas de participar, buenísimo, me parece espectacular. Como Milei logró eso, nosotros cierro con esto, nosotros lo que tenemos que defender, que pelear, es para que Milei tenga una oposición frontal que confronte frontalmente con este modelo económico, con esta política de endeudamiento y con esta política de sometimiento. Eso se discute este año en la Argentina. Y eso creo que nos tiene que invitar también a darle mucha importancia a estas discusiones que son de naturaleza más programática. Cierro con esto. Yo no tengo dudas que hacia el 2027 vamos a tener la capacidad, la inteligencia para armar una ingeniería electoral, una estrategia para luego de este fracaso inevitable volver, como cantaban ustedes, a gobernar la Argentina. No tengo dudas. Pero sí me preocupa, viendo la experiencia reciente, que no sepamos qué hacer, que no tengamos claro qué hacer cuando llegue ese momento. Entonces, mi humilde opinión es, no nos volvamos locos tanto discutiendo cuál es la estrategia electoral, cuál es la coalición que hay que armar, cómo le vamos a dar Milei. Discutamos eso también, pero discutamos mucho más. ¿Qué vamos a hacer cuando gobernemos nosotros? Porque lo que nosotros no podemos permitir es tener la capacidad de construir una estrategia electoral para ganar y después volver a dejar a nuestro pueblo que nos puede gobernar. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Así que démosle bola, démosle importancia a estas discusiones, démosle importancia a tener un programa, démosle importancia a tener discusiones sobre el contenido de lo que queremos hacer, porque si no, no vamos a estar a la altura cuando nos toque a nosotros arreglar este tiempo. Gracias. Está el compañero Omar Parisi, Jorge Lanús, muchas gracias. También le queremos agradecer la presencia a una compañera que ha sido muy importante para el periodismo, para la política de la provincia, la compañera Patricia Páez. Muchas gracias, Patricia, por la presencia. Bueno, ahora vamos con la próxima oradora, la compañera diputada nacional, doctora en Desarrollo Económico
Una voz clave para entender qué hay detrás de los números que las imponen desde los organismos internacionales. La compañera Julia Estrada. Bienvenida a nuestra casa. Bueno, en primer lugar, agradecer a la compañera Anabel. Voy a arrancar con algo que quizás ustedes ya saben, pero efectivamente con Ita y con Anabel estuvimos aquel día en donde en un trámite express quisieron pasar el decreto de necesidad y urgencia con dictamen. Cuestión técnica, si eso no pasaba, al día siguiente necesitaban 2/3. Y si yo les cuento, miren, un miércoles, medio a las 6 de la tarde, a última hora, te quieren meter un dictamen para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase rápido porque al jueves hay que votarlo. Y te tiran en una hojita que van a venir algunos funcionarios. Obviamente Caputo no, porque le dan ataques de pánico. Y Bausili, que yo le vi la cara después de mucho tiempo, anoche. Pero, digo, Bausili es el presidente del Central, Caputo Ministerio de Economía. Pero si venían los de abajo, uno dice, bueno, van a aparecer todos los diputados y todos los senadores para hacerles preguntas, ¿no? Yo por lo menos seré muy ingenua, tengo un año siendo diputada, pero esperaba, al menos por curiosidad, que aparecieran e interrogaran como corresponde a los funcionarios respecto de por qué tanta rapidez, por qué todo tan veloz. Y les quiero decir, retomando lo último que decía Itai, que lamentablemente no éramos muchos, éramos solo algunos y algunas. Y una de las pocas compañeras del Senado es Anabel, mendocina, que hizo las preguntas que tenía que hacer en relación a por qué el decreto llegó a esa forma, por qué era inconstitucional. Lo digo porque muchas veces lo que pasa en Buenos Aires queda en Buenos Aires, ¿no? Como cuando te vas a Bariloche y después, claro, tenés que conectar cuáles son las discusiones nacionales con también los desafíos locales, que creo que siempre es muy complejo. Así que lo primero que quería decir es eso. Las batallas que damos allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, siendo primera minoría, pero minoría al fin, son muy difíciles porque comparto lo que dijo la compañera. Hubo un precio para que varios se dieran vuelta. Nosotros tenemos un senador echado porque lo agarraron en la frontera de Paraguay con $200.000, presuntamente por haber cobrado una coima del gobierno de la Libertad Avanza. Es decir, hay coimeros, no solamente Karina Milei está sospechada, evidentemente hubo plata para aprobar el RIGI y la ley bases. Y cuando vamos a votar la creación de la comisión investigadora en el Senado, un senador, Pichi, que firmó el dictamen, es decir, dijo, yo quiero que haya una comisión investigadora, pero a la hora de votar se dio vuelta. Y el bloque radical, no Julia, no Anabel, no Ita, el bloque radical dijo que eso podía ser cohecho, es decir, coima. Digo, esto está pasando y una parte importante de nuestra reconstrucción política de cara a lo que viene a este 2025 y de cara al 2027 es también la integralidad, la honestidad y la transparencia de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Y eso también es lo que tenemos que defender. Y nuestra práctica. Y antes de arrancar quiero contarles porque estuvo buena la historia que hicieron sobre la deuda y de dónde viene esto. Miren, yo en el año 2001, tenía unos 11 años, fui en un colectivo con mi papá militante sindical, a protestar a Plaza de Mayo. Íbamos con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, de Santa Fe, a protestar porque Caballo asumía como ministro de Economía de la Rúa. ¿Ustedes se acuerdan que ahí sí teníamos otro retorno? Caballo había sido en el 82 el presidente del Banco Central que le había estatizado la deuda cuando terminaba la dictadura, porque la dictadura era privada, la deuda era privada, la estatizó. Después fue el ministro de Menem y vuelve en su tercera aparición a
a ser ministro de Economía. Yo tenía 11 años y yo pensé que íbamos también muchos a reclamar a Plaza de Mayo. Y cuando llegué, habremos sido unas 200 personas. Busquen la noticia, creo que la noticia está en un costadito. No había prácticamente argentinos y argentinas que estuvieran entendiendo en tiempo real, en ese momento, lo entendieron con el corralito, pero en ese momento, lo que estaba significando la presencia de Cavallo en un gobierno que era el gobierno de la Alianza, que es verdad que no había discutido la convertibilidad, es cierto, pero se planteaba con una lógica de expectativa, y lo que significaba en términos de nueva deuda. Eran muy pocos los dirigentes políticos que lo identificaban. Hoy no es así. Hoy somos muchos y somos muchas. A pesar de todo lo que nos pasó, a pesar de la estigmatización que hicieron sobre nosotros los peronistas y los kirchneristas y los que estamos con Cristina, a pesar de todo eso, hoy tenemos una conciencia política de lo que significa no estar sujetos al Fondo Monetario Internacional, porque pasó Néstor Kirchner y nos desendeudó. Y nos salió bien cuando se pasó. El caso del desendeudamiento argentino, yo insisto en que no solo nos agarremos de lo negativo y de la bronca que nos genera lo que significa una nueva deuda con el fondo, tomemos nuestra historia. El caso del desendeudamiento argentino fue estudiado. Correa lo quiso copiar en Ecuador. Grecia en el año 2010 citaba el caso argentino. Ninguno de los dos, ni Ecuador ni Grecia, pudieron repetir, no pudieron copiar. Porque no solo fue el pago del Fondo Monetario Internacional, sino que fue una negociación con una fuerte decisión política. Después de un default, claro, había defaulteado los 10 años de menemismo más de la Rúa, que en realidad venía de la deuda de la dictadura. Y me permito, porque acá contaron mucha historia, así que no quiero repetir, pero sí quiero agregar un factor geopolítico de lo que significa el peronismo argentino o como desafío para el patio trasero que son los Estados Unidos, ¿no? Nosotros deberíamos ser el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, esa irreverencia del proceso político kirchnerista nos la cobraron. Es imperdonable. Pero no es solo una prédica política, en los hechos es imperdonable, porque de repente vos tenías un país que para el año 2015 ponía satélites en el espacio, con ARSAT, tenía pretensiones con la YPF estatizada, que además ya tenía vaca muerta de discutir el precio del petróleo, entre otras cosas, a nivel global, que tenía una búsqueda de soberanía que iba muchísimo más lejos de lo que en algún momento se hubieran permitido los Estados Unidos para un país como Argentina. Y al Fondo Monetario Internacional lo trajeron también los de adentro, en el año 2018. Es decir, no solo el Fondo Monetario Internacional funciona como ariete, en este caso en particular, para domesticar, para disciplinar a países rebeldes en términos de la discusión de soberanía, sino que también los de adentro, y en este caso podemos hablar de Macri y de los grupos económicos locales que lo acompañaron en su gobierno, decidieron que no había una forma fácil y sencilla de disciplinar al pueblo argentino solamente con la represión de Bullrich. Si vos lo querías hacer bien, lo tenías que hacer con deuda. Y lo tenías que hacer con un tamaño de endeudamiento tal que te impidiera que se repitiera lo de Néstor Kirchner. Néstor canceló, y las magnitudes son muy importantes, 10.000 millones de dólares cash. Un montón de plata, Hoy si uno quisiera, o si hubiera querido el frente de todos, no hubiera podido juntar 10.000 millones. En ese momento, Néstor se ocupó de hacerlo, tuvo las condiciones para hacerlo, y lo hizo. Pero el préstamo a Macri fue de 57. ¿Se entiende la magnitud? Uno me puede decir, bueno, inflación en dólares. No te lo explica la inflación en dólares, el paso de 10 a 57. Vos a los 57 que nos dieron en el 2018 no los podías cancelar cash. No había forma. Ni el gobierno con más coraje político que se te ocurriera podía sacar 57.000 millones de dólares y sacar
sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional una sola vez, tampoco 45, que fue lo que efectivamente se desembolsó. Lo que quiero decir es, lo que nosotros del peronismo enfrentamos son adversarios internos, por no usar otra palabra, y condicionamientos externos, que hace décadas que buscan que Argentina no se ponga de pie. Y cada vez que lo hace, encuentran la forma de volver a ponernos de rodillas. Y es una batalla que hoy estamos, a pesar de todo, en mejores condiciones para dar que, por ejemplo, en el año 2001. De hecho, yo soy de la que piensa que Néstor Kirchner fue casi milagroso en muchos aspectos. Porque el pueblo argentino no estaba reclamándole cada una de las cosas que hizo. Sí en materia de derechos humanos, pero no en materia económica. Cada vez que, bueno, muchas veces lo dice Máximo, cada vez que uno recuerda lo que pasaba en el 2002-2003, él decía, yo iba, Néstor, yo iba a las unidades básicas, iba a los sindicatos, y me encontraba que la gente estaba con los brazos caídos, que no había autoestima, que no había ganas de cambiar. Entonces lo primero que yo tenía que hacer era subirle la autoestima al pueblo argentino, convencerlo de que podíamos hacer lo que teníamos que hacer para que Argentina creciera. Cuento esto porque todavía conservamos los que no vamos a tirar por la borda esa experiencia política y que muy por el contrario seguimos inspirados por esa experiencia política, conservamos el germen de la irreverencia porque lo vivimos, porque no nos lo contaron. Yo no viví el peronismo, pero yo sí viví el kirchnerismo. A mí me queda clarísimo que eso se puede hacer. Y me parece que una parte importante de los desafíos de este 2025 y del 2027 tienen que ver con recordar que la Argentina pudo tener desarrollo económico discutiendo el endeudamiento. Y entonces, continuando con la última parte, y luego voy a un repaso más ordenado, el desconocimiento de la deuda que se está concretando estos días, se va a concretar la semana que viene con el primer desembolso de 12.000 millones de dólares, es una parte importante, no de una estrategia electoral, de nuestra historia, de la historia del peronismo, de la historia de la soberanía argentina, porque ahora sí, con muchísima claridad, después de lo que hicieron con el decreto de necesidad de urgencia, podemos claramente plantear que es ilegítima, que es ilegal y que se está utilizando para una campaña electoral. Bueno, habiendo dicho esto, quiero ir un poco a lo que está pasando en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Anabel ya dijo lo que significa un decreto de necesidad de urgencia. Voy a puntualizar. Se cagaron en la Constitución Nacional y también en una ley del 2021 que decía que la deuda con el Fondo Monetario Internacional tenía que pasar por el Congreso. Y paradójicamente, quienes han defendido la República todo este tiempo, supuestamente, ejemplo de Luisa Carrión, mandó a sus diputados a votar a favor de un decreto de necesidad de urgencia. O Pichetto mandó, él mismo, no a todo su bloque, pero logró que su bloque acompañara. Con lo cual estamos frente a un fraude institucional a la luz del día. Esto me parece importante plantearlo, porque el instrumento que usaron, la herramienta que usaron para pasar el endeudamiento por el Congreso, con un simple aval con 129 votos, da cuenta de que ellos no podían decir lo que significaba las características, la estructura del desembolso, los condicionamientos, porque de otra forma sometían a una discusión pública a algo que es inconfesable. Yo les preguntaba, ¿tan malo es el acuerdo que no lo puede traer? Porque el discurso es, está todo perfecto. Lo único que tenemos que hacer es capitalizar el Banco Central. Hicimos toda la tarea fase 1, fase 2, ajuste fiscal, ajuste monetario. Salió todo bárbaro. Es lo que también dice el Fondo Monetario Internacional. Están enamorados del modelo de Milei. Por eso a veces los compañeros cuando dicen, bueno, a la FMI le importan los pobres, mentira. Mentira. Ese es un discurso para quedar bien. Y lo que termina pasando en este contexto es que eligen una herramienta, que es el decreto de necesidad de urgencia, que se da de frente con la Constitución Nacional y con las leyes existentes de la Argentina. Lo dijo Sassay. ¿Se acuerdan de Sassay? El que decía que Cristina no tenía el título de abogada. Bueno,
esta no es. Se cansó de decir, tanto con el caso de los jueces en comisión y por decreto, batalla que ganó el peronismo en el Senado, quiero decir también, con un rol muy importante de la compañera. Se acabó de decir, eso no corresponde, y tampoco corresponde que la deuda, que es materia, el arreglo de deuda es materia del Congreso, no pase por el Congreso. ¿Bien? Y el otro que viene advirtiendo en términos de cuestiones de fondo, lo digo porque hemos dudado mucho tiempo de nuestro diagnóstico, durante todo el 2024. Yo recorrí muchos lugares, compañeros y compañeras, y cuando nosotros le decíamos, escuchaba recién a Itay, cuando nosotros decíamos, esto no va a caminar porque la apreciación cambiaria y la lógica de atraso de tipo de cambio en un contexto en donde tenemos una tasa de interés real positiva, haces carry trade y además vas encontrando puentes, primero con cepo, porque no dolarizaron y eliminaron el Banco Central, se tuvieron el cepo, acumularon dólares el primer semestre, luego con el blanqueo, luego con un repo con el Banco Central. Les quiero contar que el Banco Central ya se endeudó en enero por $1 millón. Eso ya pasó y además ya no está mal esa plata porque ya la usaron para intervenir. Y ahora con el Fondo Monetario Internacional, previo a que llegara el Fondo Monetario Internacional, muchos de nosotros decíamos, esto no va a funcionar. Y habíamos quizás identificado con algunos compañeros que los nuestros se habían convencido de que tal vez lo de Milei salía bien. Esto pasó el año pasado. Pasó también en el 2017. Pasó en los 90. Pasó. Creo, y esto sé que lo están haciendo, que nosotros tenemos que comprometernos con el estudio de la economía, no solo cuando hay charlas económicas, sino todos los días. Esto requiere, obviamente, que las instancias se formen. Nosotros enseñamos, que tenemos literatura, hay muchos lugares que enseñan economía, pero eso requiere que nosotros podamos tener una formación consistente y duradera sobre temas económicos que nos permitan intervenir en la política con mucha más autoridad. Porque de otra forma ganan loquitos como Milei las elecciones, porque le dan mucho aire durante mucho tiempo, te dicen que el problema es la emisión monetaria, nuestros propios compañeros se convencen de que finalmente el problema era la emisión monetaria y que tal vez estábamos nosotros equivocados, y terminamos tal vez demasiado callados, demasiado tranquilos y con demasiada paciencia, en contextos en donde pasó lo que pasó en el 2024. El gobierno fue encontrando formas de financiar un modelo insostenible. Eso fue lo que pasó. Era difícil de contar. Sí, claro, yo sé que cuando sube la inflación es más fácil militar que cuando la inflación la controlan en torno al 3 y van entrando dólares por distintas vías. Pero me parece que es un desafío nuestro como militantes. La discusión de la economía hoy es la discusión de la política. Y los invito, porque sé que todos tienen interés, si no, no habría tantos compañeros y compañeras, y la verdad que me llena de emoción en una charla como hoy, a las 11 de la mañana un sábado discutiendo economía, pero tenemos que nosotros subir nuestra vara de discusión. Porque les puedo asegurar que les ponen un libertario enfrente y le ganan la discusión. Es mentira que saben más que nosotros. Muchos de ellos repiten las cosas que dicen Milei en las redes. A mí me desespera que tenga compañeros que quizás crean que un libertario puede tener más razón que un compañero peronista que sí ordenó las cuentas y que sí ordenó el frente de endeudamiento como sí lo hicieron nuestros gobiernos con Néstor y con Cristina. Pero entonces lo que sí quiero decir es Caballo le viene diciendo esto a Milei hace tiempo. Podemos decir que primero lo dijo Cristina, ¿no? Allá por febrero del 2024 en esos documentos, que no sé si los leyeron, pero los invito a que los lean. Pero podemos decir que finalmente el ideólogo de la convertibilidad nos termina dando la razón a nosotros mucho antes de que ellos pinchen, como dice Cristina, y vayan al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente da negativa. Es decir, no es la resta solamente entre las exportaciones y las importaciones, que da positivo en este momento. Es decir, Argentina tiene superávit de balanza comercial. Esto lo quiero contar. Cristina no tenía superávit de balanza comercial y la verdad que fue mucho más difícil en el 2015 cuando no tenías eso y te peleaban por los fondos buitre. El gobierno al frente de todos tuvo superávit de balanza comercial y este gobierno tiene superávit de balanza comercial. Ahora, se le termina dando vuelta a la balanza comercial por el pago de intereses de deuda y por
De hecho, eso es lo que, de las cosas que levantan el lunes, el levantamiento del cepo, dejan el 30% para turismo y viajes porque hay una idea de que efectivamente ese es un problema. Por lo menos el Fondo Monetario Internacional lo plantea, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto de la cuenta corriente negativa, creo que es algo que lo tendríamos que empezar a trabajar juntos, a mirarla, a seguirla. La cuenta corriente negativa, positiva, empezar a seguir las cuentas nosotros entre militantes. Porque si además queremos tener un programa económico propio, no puede ser un programa de 3 técnicos del peronismo. Tiene que ser un programa discutido entre nosotros. Néstor Kirchner siempre decía que tenía la libretita con la reserva del Banco Central. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Bueno, para mí es el dato de los datos para poder seguir. Bueno, y llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que confirma lo que nosotros venimos planteando, ¿bien? Que confirma que efectivamente el modelo no es sustentable, que confirma que necesitabas una inyección de mucha plata, estamos hablando de 15.000 millones de dólares previo a las elecciones, y luego viene un cacho más, que incluso duplica, o casi duplica, lo que anunció Cristalina Georgieva por parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que pasó la última semana es algo increíble. Asistimos al descrédito de la palabra de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que ya se había comprometido a un desembolso de hasta el 40% de 20.000 millones de dólares, o sea, 8, persona que tenía abajo un staff técnico, que supuestamente el staff técnico era el que había definido que ese era un valor razonable, pero quedó desacreditada por el Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que es el que viene la semana que viene, ahora, porque ellos eligen redoblar la apuesta y le dicen al board, que sería el directorio del Fondo Monetario Internacional, que se reunió ayer viernes, a la Argentina le ponemos un cachito más. Lo cual demuestra, en términos geopolíticos, esto que yo vengo diciendo, lamentablemente nos lleva a analizar geopolítica lo que está pasando. Digo lamentablemente porque significa que tenemos un condicionamiento externo que no controlamos. Lo que nos lleva a clarificar es que Estados Unidos tiene un interés concreto en que Argentina se alinee, porque Milei es el que le está ofreciendo, como decía Anabel recién, un país para hacer negocios. No pasa con Lula, no pasa con Petro, no pasa con Boric, no pasa con Yamandú, no pasa con Sheinbaum, pasa con Milei. ¿Por qué dejarían pasar esta oportunidad? Uno dice, pero ¿se van a comprometer otra vez con Argentina? Si ya salió mal, si hubo una evaluación del Fondo Monetario Internacional en el 2022 en donde dijeron, mala mía, no la vimos, se fue, bueno, dicen algo así como hubo teléfono descompuesto entre el gobierno de Macri y nosotros. La próxima, dice el FMI, esto lo escribieron en este escrito, la próxima tal vez necesitaríamos coparticipar lo que le prestamos a Argentina entre nosotros y otros organismos multilaterales para no ser los principales expuestos al riesgo argentino. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Vuelven a hacer lo mismo? Bueno, hay un interés más fuerte, ordena la política. Y en un contexto en el cual me consta que desconfían de Caputo. No les gusta Caputo. Bueno, lo vieron, lo vimos todos. Pero es más fuerte la decisión política que todo lo demás. Es más fuerte que Argentina se alinee políticamente y que Argentina realmente se ponga de rodillas en los próximos años y nos cueste mucho más a nosotros. Levantar el muerto de los 45 más los intereses y ahora levantar el muerto de los 20. Por eso hay que desconocerlos, porque nos puede llevar décadas dar esa discusión. Y me parece importante que lo entendamos de esa forma. Y hay grupos económicos locales que están muy interesados en que nosotros no podamos ponernos de pie, reclamar aumento de jubilaciones, reclamar que la industria tenga un rol en la Argentina, reclamar por la discapacidad, por la emergencia de discapacidad que votamos la semana pasada, reclamar por la obra pública, que nosotros no tengamos ese poder. Por eso insisto, el peronismo es la fuerza irreverente del siglo XXI. Y tenemos dos tragedias en esta corta historia que tenemos que de alguna forma dar vuelta. La primera tragedia es el desencuentro entre el peronismo y los empresarios. Esto lo dijo Cristina en el 2016. Primera entrevista que le da, yo en ese momento trabajaba en
se la hace a la entrevista a Dani Ballester, El Gato Silvestre y Víctor Hugo Morales, en el Instituto Patria. Y le preguntan a Cristina, mayo de 2016, ya la estaba persiguiendo la justicia como nadie. Bueno, ¿cuál es tu principal autocrítica? Habían pasado 4 o 5 meses desde que había terminado el gobierno. Y ella dice, bueno, que no nos entendieron los empresarios, que este modelo era para ellos. Digo, era para los trabajadores, pero era para que a los empresarios les vaya bien, no para que les vaya mal. Nosotros tenemos que retomar eso, compañeros y compañeras, porque no va a alcanzar con el Estado solamente. Yo a veces escucho la prédica, y claro, sí, yo también quiero con el Estado hacer todo. Con estados desfinanciados, del subdesarrollo, luego además de el RIGI y la baja impositiva, y es muy difícil. Por algo, YPF hizo el acuerdo con Chevron para poder explotar la Vaca Muerta, lo primero que se hizo. Tenemos que retomar la relación histórica que el peronismo siempre le propuso al mundo empresarial, PYME y también de los grupos económicos locales, claro que sí, con todos, por un proyecto de desarrollo que signifique que Argentina sea soberana. Eso tiene que ser parte de nuestra agenda. Y la segunda tragedia es más compleja, pero me parece que es imposible no decirla, que es que cuando empezábamos a resolver con decisiones políticas la clásica restricción externa del año 2015, que efectivamente Cristina tenía déficit de balanza comercial, porque no daban los números, se estatiza YPF, se toman decisiones estratégicas, perdemos las elecciones. Y los beneficiarios de esa mejora, que tardó un poco en llegar, no es automática, finalmente fueron Macri y ahora Milei. Bueno, después con el gasoducto que hizo el Frente de Todos, Milei logra tener hoy 5.000 millones de dólares positivos de la balanza energética. La balanza energética, lo miraba estos días, a Cristina en el año 2015 le dio menos 4.800. A Milei le da más 5.000. O sea, tenés 10.000 millones de dólares que le resolviste a un gobierno que los va a usar para otra cosa, no para el desarrollo argentino. Bueno, digo que es una tragedia porque era obvio que nos íbamos a encontrar con la restricción externa, tomamos las decisiones que teníamos que tomar, pero al perderse las elecciones no pudimos aprovechar esa resolución que hubiera sido una resolución estructural de la restricción externa. Pero ese tiene que ser nuestro punto de partida para pensar el programa. Algunos ejes, no quiero extenderme, yo comparto lo que decía Italia al final, nosotros no podemos pretender que nos acompañe el pueblo argentino a una nueva experiencia política si no tenemos en claro cómo vamos a transformar la patria. Y ya no es con las consignas que nos encantan y que nos gustan, pero amplias, de producción y trabajo. Eso ya lo sabemos. La pregunta es cómo. Miren, yo en el Congreso presenté varios proyectos, obviamente no son para que logremos grandes mayorías en este momento, pero sí porque considero que hay que ponerse a trabajar. Me parece importante y sumo a que lo podamos hacer entre todos. El caso del litio, yo sé que en Mendoza, no me meto con la minería en Mendoza, pero en el caso del litio de Catamarca, nosotros extraemos carbonato de litio prácticamente en bruto y no hacemos batería, peor, no hacemos la segunda fase que podría ser material activo que triplica el precio de exportación del litio. Hoy en día, bueno, ahora con la crisis global está todo en revisión, pero hasta hace poco China estaba fabricando 10 millones de autos híbridos por año utilizando baterías de litio con litio que no es chino, que viene del triángulo del litio, es decir, de Argentina, de Bolivia o de Chile. Chile ya está haciendo baterías. Nosotros no podemos no dar esas discusiones. Y ojo que son discusiones adentro del peronismo, porque hay compañeros que no quieren hacer eso. Hay compañeros que prefieren el negocio con la minera, el mano a mano con la minera y la provincia. Eso también hay que decirlo, porque hay que cambiarlo. El caso Vicentín está presente todavía. Nosotros con el caso Vicentín no hicimos nada. Cuando de repente aparecieron banderas de todos somos Vicentín y el gobernador de la provincia de Santa Fe, en ese momento Omar Perotti, dijo, bueno, pero al final la justicia. Hace 2 semanas, la justicia de Santa Fe, que insisto, no es revolucionaria, le cuestan algunas cosas a la justicia de Santa Fe, ¿no? Pero el problema del narcotráfico fuerte hay. Lo puso en cana al presidente de Vicentín, al gerente, y aparentemente había otros que tienen más de 10 años de prisión.
en cana por la justicia, por la administración fraudulenta, por estafa a los productores agropecuarios. Y nosotros reculamos. Eso tiene que ser un debate del peronismo, porque está perfecta la unidad, pero yo quiero este programa, porque yo sí creo que lo de Vicentín tendría que haber sido distinto. Y creo que fue un grave error, porque podríamos haber tenido una participación, no digo una hegemonía, pero sí una participación en el comercio exterior, ¿no?, de la Argentina. Y puedo seguir con otras cosas. ¿Qué vamos a hacer con la industria naval y con la marina mercante? Nosotros perdemos dólares todos los años porque no tenemos flota propia, porque cada vez que exportamos tiene que eso ir en un buque contratado. Y además ahora el Consejo de hecho quiere desregular la marina mercante y remolcadores, buques areneros, buques de cabotaje pueden tener bandera extranjera. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Vamos a hacer barcos o no vamos a hacer barcos? Porque en el gobierno anterior finalmente no lo hicimos. Bueno, tengo un proyecto para efectivamente promover la industria naval en la Argentina. Tenemos astilleros, no están produciendo como podrían hacerlo. Hay muchas cosas para hacer. La industria de bienes de capital, bueno, puedo seguir, hablaba anoche con algunos compañeros sobre el caso ARSAT. Nosotros tenemos un fideicomiso que creó nuestro gobierno, el kirchnerismo, del 1% de las ventas de las telefónicas va a financiar la construcción de la red federal de fibra óptica, la red FEFO. Sacaron un decreto el 17 de marzo para que ese fondo ahora lo puedan usar otras empresas, adivinen cuáles. O sea, ya no ARSAT, sino tal vez Clarín. ¿Y qué va a pasar si esa plata que nosotros definimos que tenía que ser, porque además eso es conectividad, Después mi ley te dice, ay, no anda la conectividad en las escuelas, traigamos a Starlink. Claro, porque entre otras cosas ARSAT no pudo continuar su trabajo con la última milla, es decir, no solo la red troncal, sino la última milla conectando escuelas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que trabajar en detalle cuál es el país que queremos construir. Hay mucho trabajo por hacer. También acá en Mendoza, bueno, me queda claro, me queda clarísimo por lo que acaba de decir Anabel. Los invito a que nuestras esperanzas se renueven de esa forma y también a construir una nueva lógica militante. A mí me parece que hay algo que nos movió el mundo libertario, que tiene que ver con esta idea de la pasividad, obviamente el individualismo reforzado, del odio, que ha penetrado incluso entre compañeros nuestros. Digo, hay una nueva lógica de sociabilización en la sociedad, atravesada por las redes sociales, está claro, atravesada por las redes sociales. Nos cuesta mucho más hablar entre nosotros, ¿no? Ahora es todo WhatsApp. Nos cuesta mucho más salir a querer convencer a otro. Es como que de repente nos tenemos que dar ánimo, porque de otra forma es más difícil. Bueno, yo soy de las que piensa vieja escuela, pero vieja escuela porque lo vivo y funciona. Y estoy segura que si lo hacemos, lo vemos en el acto funcional, que nosotros tenemos que recuperar el mano a mano, el cara a cara, la búsqueda de la persuasión como forma de acción política, con contenido y con programa, y con una lógica de solidaridad también. Y estoy segura que de esa forma se rompen las estructuras así como vienen dadas y podemos empezar a cambiar incluso el estado de ánimo de nuestros compañeros. No esperemos que haya, que seguramente va a haber, alguna crisis financiera, alguna crisis económica. A mí no me interesa si eso es o no es una base para salir a actuar. Me resulta irrelevante. A mí en todo caso sí me preocupa que si vuelve a subir el dólar de manera fuerte, vamos a tener recrudecimiento inflacionario y vamos a tener un aumento de la inflación que al gobierno ni le interesa compensar con jubilaciones o con ingresos o con aguache. A mí sí me preocupa la crisis económica desde el punto de vista de cómo le va a vivir la gente. Ahora no puede ser eso el punto de partida para ver si salimos o no salimos a militar. Nosotros tenemos que salir a militar porque tenemos una propuesta. Y si lo de Milei sale mal, en todo caso se demostrará que teníamos razón. Pero no podemos estar esperando a ver si sube el dólar. No funciona así, no comparto. Y creo que estas discusiones también hay que darlas entre nosotros. De hecho, soy de los que piensa, por la torta de plata que le acaban de anunciar,
anunciar que seguramente van a tener varios meses en donde van a lograr, por lo menos que no se les dispare. Porque hay mucha plata en el medio, porque le pusieron mucha plata, así de sencillo. Me preguntaban a mí en entrevistas estos días, Julia, ¿cuánto va a durar? Y el tiempo que dure directamente proporcional a la plata que le pongan. Bueno, le están poniendo mucha plata. Entonces, seguramente va a haber quizás un nuevo veranito en donde haya una cosa de espejismo o de espejito de colores y muchos días, bueno, al final tal vez sale bien. No va a salir bien tener más de 20.000 millones de deuda adicionales y no tener una estructura productiva preparada para resolver ese repago de la deuda, por ejemplo con el RIGI. No hay forma que salga bien en el mediano y largo plazo. Pero sí es importante que nosotros lo trabajemos, lo consensuemos y podamos tener un discurso claro. También de cara a la población a la que votaron a Milei, acá no es solo entre nosotros, es con los que votaron a Milei o con los que creen que lo de Milei tal vez puede funcionar, incluso si no lo votaron. A mí me desespera que nosotros realmente podamos construir una nueva mayoría. En base a estas banderas que son las que nos tocan de cerca. Quiero cerrar con una última cosa, Malvinas, que además creo que también es un punto de partida para construir. Lo que pasó el 2 de abril fue trágico para la historia argentina de la demanda de soberanía sobre Malvinas. El presidente planteó que solo si los Kelpers se autopercibían argentinos, las islas iban a ser argentinas. Venimos a un 2 de abril del 2024 en donde anunció con Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, insisto con la geopolítica, que iba a haber una base naval conjunta en Ushuaia. Esa base naval es un proyecto de la Fuerza Armada de hace 15 años, que recién la logran llevar al 2022 a un hecho, pero iba a ser argentina, no conjunta con Estados Unidos. Es un gobierno que está dispuesto a entregar nuestro reclamo histórico de soberanía en relación a Malvinas. Y finalmente es el peronismo el único que lo ha planteado como una bandera histórica de nuestro espacio y nuestra historia. Bueno, voy a ir cerrando, compañeros y compañeras. Yo les agradezco muchísimo la presencia del día de hoy. Me emociona que a pesar de la adversidad podamos seguir discutiendo y pensando. Los invito a estudiar economía, los invito a poder ser parte de una propuesta que nos comprometa en serio. ¿Qué cosas queremos hacer? ¿Cómo nos imaginamos la patria? No solamente para dónde va el dólar. ¿Cómo nos imaginamos la patria? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a las compañeras y compañeros presentes acá, oradores. También queremos agradecer a la Unión Pastoral Evangélica, a los legisladores Valentina Morán y Elio Riu, que están presentes, ex legisladores Marisa Uceda, Marisa Garriga, Laura Soto, Lucas Pilardo, Bruno Sechín. Muchas gracias por estar presentes, y a todos los compañeros y compañeras. No se vayan que todavía hay que cantar la marcha, no se vayan. Chicos, chicas, compañeras, un aviso parroquial nada más. Acá tenemos un regalo de la compañera Cristina que nos ha hecho llegar desde la presidencia del PJ. Son ejes programáticos para el debate del peronismo, está afuera, los invitamos a todos y a todas las que quieran a llevárselo. Muchísimas gracias a todos por haber venido, me gustó mucho cuando cantaron hace un ratito y vamos a cantar la marcha, ¿no es cierto? Suena la marcha entonces, vamos a bailar.